¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente, como todos los martes. Agradecidos que nos estén acompañando en pediatría. Si es primera vez que está con nosotros, le comento rápidamente en qué consiste esta plática. Tenemos a un doctor que realizará una exposición de alrededor de 30 minutos para ustedes con un tema de medicina para residentes, pediatría. Generalmente estamos en vivo, solamente que por esta ocasión vamos a mostrar una clase previamente grabada. Así que va a cambiar un poquito la dinámica. Solamente no vamos a estar en vivo directamente con el doctor. Me gustaría recordarles que nos van a encontrar en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente, y si en algún momento a usted le gustaría ser de nuestros ponentes, o como a mí me gusta verlos, nuestros doctores que son maestros por una noche, con mucho gusto nos pueden mandar un mensaje por Facebook o por Instagram a La Voz de Residente, y con mucho gusto le cederemos una hora de la clase para que podamos aprender pues de usted, claro que sí. Ahora sí, sin más que decir, les voy a dar la presentación del doctor que nos acompañó, no sin antes presentarlo, el residente de segundo año de pediatría en el Hospital Regional de la Ciudad Madero, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico, el doctor Arturo Aurajo Reyes. Les dejo con la grabación de su clase y nos vemos al final. Muchas gracias. Vamos a iniciar, vamos a dar comienzo y pues muchas gracias por la invitación y es un honor ser parte pues, de La Voz del Residente y poder otorgar lo que es la plática del día de hoy. Bueno. Soy Arturo Araujo Narváez, soy residente de segundo año de pediatría en el Hospital Regional de Ciudad Madero Pemex. El tema de hoy pues, va a ser el abordaje sobre masas mediastinales. Y vamos a iniciar con la presentación de un caso clínico que tuvimos en el hospital. En este caso, pues fue un adolescente femenino de 13 años de edad, pues en el cual acude al área de urgencias pediátricas, pues en su casa llegó a presentar o detectó un aumento de volumen en la región lateral izquierda de su cuello al momento de estarse cambiando. Ella también durante el interrogatorio admite pues que presentó una pérdida de peso de 4 kilos en 6 meses, también refirió que también presentaba sudoración nocturna y pues al momento de reír pues tenía sus accesos de tos que pues ella mencionaba que pues no eran muy típicos en ella. Ella es originaria y residente de Ciudad Madero, Tamaulipas y sin ningún antecedente de importancia. En esa misma fecha, durante la exploración, pues se encontraba asintomática al momento de una exploración física con un peso de 51.5 kilos, una talla de 1.59, presentaba una frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 19, una tensión arterial 92/60, saturación de oxígeno al 99% y una temperatura de 36.7%, prácticamente todo normal, sin ninguna alteración. Al momento pues, de la visualización, de una inspección, pues ella se encontraba pálida, el cuello pues se presentaba sin alteraciones y a la palpación pues lo único que se podíamos detectar era una masa única supraclavicular izquierda de 3 centímetros aproximadamente de diámetro. Esta no era dolorosa, era de consistencia volada y tampoco era móvil. No presentaba ningún tipo de anomalías axilares, pues ya que al momento de estar valorando a un ganglio, pues tenemos que valorar todos los ganglios que podemos resolver en lo que son los huecos, en las axilas, popitios, en todas las regiones. Y pues, respecto a cardiopulmonar, sin ninguna alteración, un abdomen sin hepato o esplenomegalia y sin ganglios inguinales. El resto, pues también se encontraba prácticamente normal. Pues en constancia, pues lo único que podemos detectar fue un ganglio, pues se realizó un ultrasonido cervical. Este ultrasonido nos reporta que se detectaron múltiples adenomegalias de predominio en la base del cuello y la región supraclavicular ipsilateral. La más grande, pues llegó a presentarse de 35 milímetros y con pérdida de la arquitectura ganglionar normal. Eso quiere decir que puede estar algún proceso inflamatorio o algún proceso de masa. Obviamente, al no estar conformes, pues realizamos una radiografía de tórax y pues en donde nos encontramos esto. Esto nos sorprende mucho, ya que podemos detectar que hay la presencia de una cavitación en el hemitórax derecho y presencia de un ensanchamiento del mediastino. Tenemos una radiografía posterior anterior en la cual podemos detectar que hay un nivel hidroaéreo de 2-3 centímetros en los espacios intercostales 5, 6 y 7.
Y pues obviamente vamos la versión lateral, en la cual podemos detectar que es abarcando lo que es la parte anterior del mediastino, ya que podemos visualizar todavía la columna vertebral y algunas, lo que son los grandes vasos en el mediastino medio. Pues obviamente, después de tener esta radiografía, se abrió la caja de Pandora y se realizó una tomografía en la cual pues, podemos detectar esta estructura que puede abarcar lo que es el mediastino anterior. Y de esta masa se encontraba lo que es limitándose desde el borde superior del cuello hasta la región del pericardio y podía abarcar o podía rodear lo que es el mismo del pericardio, lo que podíamos encontrar como una pericarditis a expensas de una masa que se encuentra todavía cavitada en el área de pulmón, ejerciendo una masa pulmonar. Obviamente sin presentar ninguna sintomatología pulmonar, simplemente el ganglio que podemos detectar desde el cuello desde el inicio. Esta es otra versión, una ventana pulmonar en la cual pues, podemos detectar cómo está acostada, se detecta el nivel hidroaéreo y la presencia de la cavitación a expensas igual de la masa y pues por ende se va a iniciar su protocolo de estudio. Se inicia pues con unos abordajes de pruebas complementarias como una química sanguínea, la presencia de la glucosa, una urea, BUN y creatinina, todos efectivamente normales, una biometría hemática con un leucocito de 6.990, unos neutrófilos de 83%, linfocitos de 4.4%, unos monocitos de 9.2%, una hemoglobina de 10.2, hematocrito de 33.9, volumen corpuscular de 71 y el hematocrito corpuscular medio de 30.10. Esto lo único que nos puede ser valorable o nos puede indicar es que estamos ante la presencia de una anemia microcítica hipocrómica, pues tenemos que investigar todavía aún más al respecto. Se tomaron pruebas complementarias como un perfil lipídico, electrolitos y transaminasas, tanto como una fosfatasa alcalina, el 96% de HL en los 408, TGP de 13, TGO de 14, una albúmina de 7.7, globulina de 3.7 y proteínas totales de 0.6, un calcio de 9.7, fósforo de 4.4, un magnesio de 2.1, sodio de 139, un potasio de 4.4 y cloro de 104. Colesterol de 129, triglicéridos de 62, HDL 34, LDL 83 y VLDL de 12. Prácticamente todos los valores se encuentran normales para su edad. Y pues todavía se realizó un ultrasonido pélvico para poder abordar lo que es la presencia quizás de alguna masa de origen germinal, en el cual pues se detectó un útero de 61 milímetros por 24 por 36 milímetros, en un miómetro normal, un endometrio lineal de 3.1 milímetros de grosor, ovarios sin lesiones evidentes y sin líquido libre en la cavidad pélvica. Eso nos quiere decir pues que prácticamente también el ultrasonido pélvico se encontraba normal y sin ninguna alteración y sin presencia de ninguna masa que podía considerarse de origen embrionario o un origen germinal. Se realizó en la toma de un electrocardiograma en la cual pues sí llegó a presentarse una alternancia con disminución de la amplitud del eje complejo QRS en B4, B5 y B6, pues es compatible pues ya que pues la presencia de la misma masa que se estaba integrando al pericardio generaba un efecto de alternancia y el efecto pues obviamente un tipo taponade cardíaco, generando disminución del voltaje en el electro. Se realizó un ecocardiograma donde se observa un derrame pericárdico anterior y posterior cuantificándose aproximadamente de 425 mililitros sin generar al momento pues alguna repercusión hemodinámica en el paciente. Tenemos que detectar que pues hay que recalcar también la fracción de eyección del ventrículo izquierdo pues se encontraba estable en un 70%, no había disminución de esta, entonces no podíamos considerar que se encontraba en un momento con una insuficiencia cardíaca. Igual, pues los tractos de salida del ventrículo derecho e izquierdo sin ningún tipo de obstrucción o insuficiencia tricuspidia leve con gradiente de 23 milímetros de mercurio. Y pues para una presión sistólica pulmonar de 33 milímetros de mercurio. Se detectó el arco aórtico izquierdo permeable, una rama derecha de arteria pulmonar. Y pues lo único que se pudo iniciar encontrándonos en un tipo de derrame de esta magnitud, pues son los anticongestionantes cardíacos, que pues, como la furosemide, se inició tratamiento con 0.5 miligramos kilodosis y la espironolactona de 1.5 miligramos kilodosis, tratando así de disminuir el acúmulo en el pericardio del líquido que se encontraba. También pues, se solicitó una interconsulta de lo que es el servicio de hematología,
Se solicitó una biopsia ganglionar y pues nos pusimos de acuerdo con el servicio de cirugía pediátrica para realizar una biopsia el día 7 de abril, en donde pues dentro de los hallazgos reportados durante el quirófano, pues fue un ganglio supraclavicular izquierdo con red vascular en sus bordes y adherido a plano profundo abarcando una región retroclavicular con compromiso del paquete vascular subclavio. Entonces, se hace una impronta de biopsia, entonces el servicio de patología nos reporta que detectamos una neoplasia maligna con proliferación linfoide atípica. Y pues el paso a seguir será enviarlo a tercer nivel de atención. En este caso, pues se envió al Hospital Central Sur de Alta Especialidad Picacho en Pemex. Ya tiene el resultado de patología, se solicita, pues se recaban los resultados del laboratorio con ácido úrico de 8.3, un sodio de 137, un potasio de 4.1, un cloro de 97, un calcio de 10.1, un fósforo de 4.1 y un magnesio de 2.2. La fetoproteína de 0.9, una gonadotropina coriónica humana menor de 1.2, antígeno carcinoembrionario de 0.9. Eso quiere decir que están dentro de sus valores normales y se encuentran negativos, pero pues la existencia de de una masa germinal o un tumor germinal maligno. Y respecto al ácido úrico, se encuentra elevado, entonces por lo cual se inició pues un probable tratamiento de allopurinol de 400 miligramos metro cuadrado día, para evitar lo que es el progreso de un síndrome de lisis tumoral en nuestra paciente antes de su envío a tercer nivel. Y ya entrando ya en el abordaje de masas mediastinales, hay que hablar sobre un poco del tema, conocer cuáles son las diferentes masas que nos podemos presentar, nos podemos encontrar. Eventualmente esta paciente pues, no encontraba ningún otro síntoma nada más que los ganglios cervicales, por lo cual se debe considerar cómo se puede iniciar un abordaje para poder llegar al diagnóstico adecuado. Hablando un poco de introducción, pues los tumores del mediastino conforman un grupo heterogéneo de enfermedades malignas y benignas. La mayoría de las masas del mediastino son malignas y son de origen hematológico, pues por ejemplo algún linfoma, en el caso de nuestra paciente, y el mediastino pues es la localización más común de las masas torácicas en nuestra población pediátrica, por lo cual pues tenemos que tener en cuenta estos dos criterios al momento de la evaluación inicial. La localización de la masa se relaciona con las características clínicas y la aparición de las complicaciones. Mientras más grande sea la masa o mientras más grave o más severa, mayor serán las complicaciones y mayor serán los síntomas que podemos encontrar inicialmente. Las masas mediastinales del compartimento anterior del mediastino pues son las más frecuentes y representan hasta el 50% de los tumores mediastinales. Aproximadamente el 40-60% de estos pacientes con tumores en el mediastino son asintomáticos. La sintomatología es muy variable y tenemos que ser muy presquiciosos o muy meticulosos de encontrar algún dato que nos pueda explicar esta lesión. Generar síntomas derivados, pues, de la compresión de otras estructuras del mediastino por efecto de masa son los principales síntomas que podemos detectar, como la obstrucción de la vía aérea, la inclusión de la disnea, la ortopnea, y pueden representarse como urgencias respiratorias obstructivas al comprimir las estructuras de la vía aérea, por lo tanto tendrá que intubar. Los tumores mediastinales pueden ser primarios o secundarios. Los primarios, pues en su mayoría pueden ser de origen tímico, neurogénico, linfático, de suelas germinales o mesenquimatosas, y los secundarios son metastásicos, son el resultado pues, de la propagación linfática de neoplasias localizadas en diferentes órganos intratorácicos hacia los ganglios mediastinales. Requieren cirugía como un método diagnóstico o como tratamiento definitivo para pues, un adecuado abordaje. Y tenemos aquí la representación, un cuadro, dependiendo del compartimento que podemos encontrar, se van a detectar distintas patologías. Hablando del mediastino anterior, pues lo más común que se puede encontrar en la literatura es la presencia de linfomas, aunque también tenemos que descartar la aparición de tumores germinales como algún teratoma, algún desgerminoma, el coriocarcinoma y algunos senos endodérmicos, y los timomas como una tumoración primaria. Hablando respecto al mediastino medio, los linfomas de origen como Hodgkin o no Hodgkin pueden abarcar esta situación, o tumores cardíacos, algunos quistes broncogénicos. Y en el mediastino posterior, pues es más común o es más probable que se trate de un neuroblastoma, así como de un ganglioneuroblastomas, un ganglioneuronas y tumores germinales. Y tenemos cómo podemos detectar la estructura anatómica y cómo podemos evidenciar cuál es la región anterior
que podemos detectarla, al principio previsceral y la región posterior, pues ya donde se encuentra lo que es la columna dorsal. Y pues la región visceral, donde se encuentran por los grandes vasos y el corazón. La literatura menciona, según el porcentaje de localización, aquí en México se encontró un artículo en el cual, pues, la localización más común que se puede detectar de las masas mediastinales en pediatría es la región anterior en el 57%. Después secunda la región posterior con un 38% y el mediastino medio en un 5%. Respecto al mediastino anterior, pues vamos a detectar que las tumores de células germinales malignas abarcan un 42%. Posterior secunda lo que son los neurogénicos en un 33%, después un linfoma no Hodgkin en un 19% y los sarcomas en un 4.7%. También tenemos que reconocer que el tumor más común del mediastino anterior es el linfoma, cerca de 2/3 partes de los linfomas no Hodgkin y 1/3 de los linfomas Hodgkin, y los tumores de células germinales ocupan el segundo lugar del mediastino anterior, como se ha mencionado pues, en la diapositiva anterior. Otro estudio abarcaba sobre la presencia de síntomas respecto pues, a la presentación más común que de masas en el mediastino, y en este estudio se encontró que en el 43% se encontraban en el mediastino posterior estas masas, haciendo un aumento de la sintomatología en el dolor abdominal en la espalda en un 10.8%, y en el mediastino anterior en un 31% y en el mediastino medio en un 24%. Y pues el dato más común o síntoma que podemos detectar es la tos. La tos en un 38%, acompañado de una disnea en un 20%. Pues podemos detectar que los síntomas son muy variables y pues tenemos que abordar también los síntomas que nos pueden orientar hacia el diagnóstico. De primera instancia, como se ha visto en la bibliografía, la tos o la presencia quizás de algún dolor torácico o la disnea progresiva en el paciente con alguna baja tolerancia al ejercicio, de que tenga dificultad para la deglución porque el mismo efecto de masa esté obstruyendo lo que es el esófago y le impida lo que es la alimentación. Algunos datos como cefalea, mareo, confusión por una disminución del bajo gasto o una disminución del aporte de oxígeno esté provocando esta disminución de la alteración de conciencia. Y algunos datos de alarma que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta es que si el paciente llegara a presentar algún tipo de dolor óseo o si llega a tener alguna pérdida de peso con un síndrome constitucional de mayor del 10% o a la presencia quizás de petequias o quimosis o de lesiones hemorrágicas para poder así orientarnos quizás hacia un diagnóstico hematológico. Bueno, la presencia de masas mediastinales anteriores tiene un alto riesgo de complicaciones potencialmente fatales. El 60% pues podría abarcarse quizás por la presencia de compresión de la vía aérea. También nosotros podemos encontrarnos quizás de una obstrucción, un retorno venoso y una obstrucción del bombeo cardíaco. Esto también nos recuerda que podemos encontrar al paciente en un estado de shock o quizás en un caso de dificultad respiratoria por una obstrucción. Otros síntomas quizás menos comunes en este tipo de pacientes es que quizás podemos encontrar algunos ruidos cardíacos en el mediastino más fuertes de un lado o del otro, por lo general en el lado derecho, por el efecto de masa que podemos oír o por la misma obstrucción de la masa que podría opacar quizás o velar los sonidos torácicos. Los signos pleurales como la reducción de la entrada de aire, la presencia de ortoné, la tos seca, los signos del síndrome de la cava, como el engrosamiento de las venas o la infiltración de las venas de la cabeza y el cuello, o la misma presencia de un edema facial. Signos neurológicos que produce confusión, sícope o reducción de la escala de Glasgow, y signos de compromiso cardiovascular como la presencia de pletora facial, taquicardia. Esto, pues, alguna insuficiencia cardíaca compensatoria que tenemos que realizar por la falla del bombeo del paciente. Signos de malignidad, como se había mencionado previamente, pues la presencia de dolor óseo, pérdida de peso y petequias, que pues, hay que recalcar que tenemos que tener presentes al momento de la exploración física. Y tenemos distintos diagnósticos diferenciales, hablando como la tabla del principio. En una masa del mediastino anterior, los linfomas se pueden encontrar en primer lugar, y algunos tumores sólidos como los germinales o los teratomas. En las masas mediastinales tenemos que tener en cuenta que más que nada podemos encontrar como síndromes genéticos,
y la presencia de quistes broncogénitos o alguna duplicación intestinal quística. También tenemos que descartar de que haya presente o que tenemos ante un paciente con tuberculosis. Y respecto a las masas mediastinales posteriores, pues el neuroblastoma siempre va a ser en primer lugar que tenemos que descartar. Ya de plano lo que nosotros tenemos que hacer como abordaje o los laboratorios complementarios que tenemos que solicitar de primera instancia es recomendable tomar una biometría hemática, ya que pues dentro de un aspecto hematológico sus alteraciones se pueden presentar en un 47%. En un 50% estas alteraciones se refieren a una anemia moderada, en un 20% podemos encontrarnos una leucocitosis y hasta en un 10% podemos encontrarnos con una trombocitopenia. Hablando sobre otros aspectos paraclínicos, pues la urea, electrolitos, pruebas de función hepática, las pruebas de coagulación también son de gran ayuda para detectar quizás algún proceso infeccioso o alguna malignidad. Los marcadores tumorales, como DHL, la fafetoproteína y la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica, también pues, pueden detectar para algunos tumores germinales. Y pues tenemos que tener en cuenta que los primeros estudios de gabinete que tenemos que solicitar, pues va a ser una radiografía de tórax, como se había visto al principio, para quizás API lateral. Y si el paciente no presenta ningún compromiso de la vía aérea y pues no se encuentra estable prácticamente, podemos también dirigirnos a realizar quizás un ultrasonido o una tomografía computarizada, esta siempre y cuando esté con contraste, pues la que va a ser mayor sensibilidad y especificidad al momento del diagnóstico de alguna masa mediastinal, y la presencia de un ecocardiograma si es que detectamos la presencia de algún compromiso cardiovascular o alguna alteración hemodinámica en nuestro paciente. Tener en cuenta las consideraciones preoperatorias al momento quizás para poder realizar una excisión del ganglio o al momento pues, del retiro de la masa o la excisión. Incrementa el riesgo durante la anestesia, pues de algún síntoma o dato como la apnea, la presencia de tos atropino, el estridor y las sibilancias, y pues en el momento de la imagen podemos encontrar lo que es la reducción del área menor del 70%. Y pues aquí tenemos un algoritmo en el cual pues encontramos a un paciente si se encuentra estable o inestable. Si el paciente se encuentra inestable, pues de primera instancia tenemos que practicar el PALS con un ABCD y un aporte. Para un soporte, ya sea la presencia de que tenga de disnea o compromiso o estridor cardiopulmonar, o alguna manifestación neurológica, y considerar pues alguna intubación electiva para poder aumentar el aporte de oxígeno, algún mecanismo de drenaje como la colocación de una sonda endopleural o pues quizás guiar vía ultrasonido una toracocentesis para la extracción del líquido que puede estar obstruyendo. Si nuestro paciente pues, se encuentra bien, no se encuentra ningún síntoma de alteración o de distrés respiratorio, pues podemos iniciar con la radiografía de tórax, API lateral, algunos laboratorios complementarios, principalmente una biometría hemática y algunos marcadores tumorales, y podemos avanzar quizás hacia lo que sea necesario, ya sea un ecocardiograma o alguna tomografía de tórax, como recordar que esta debe ser por medio de contraste. Y pues considerar, pues tenemos que referir al paciente pues a una área donde se pueda encontrar algún hematólogo o oncólogo pediatra que pueda abarcar sobre la patología. Y pues en caso de que pues, nuestro paciente llegara a presentar elevación del ácido úrico, pues el uso de allopurinol o hiperhidratación de 2.5 litros por metro cuadrado. Dicho caso, pues también si tiene algún síntoma de obstrucción congestivo, pues vamos a evitar la hiperhidratación para pues, no empeorar a nuestro paciente. Y prácticamente, pues este sería el tema. Muchas gracias, les agradecemos habernos acompañado esta noche. Les recordamos que si quieren volver a vivirlo, lo pueden encontrar en Facebook, en la página de Yo Soy Médico 17 o en YouTube en Medical Legal Center. Ahora me gustaría dirigirme a usted, jefe o jefa de residentes, si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que hacerlo sin acento, .mlc@gmail.com.
y estar recibiendo de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Antes de despedirme, me gustaría comentarles, independientemente de que estamos en un foro de residentes de pediatría, invitarlos al Tour Sur 2021 que se está realizando en la Ciudad de México el 1, el 2 y el 3 de este último mes del año, de una jornada de traumatología y ortopedia del sur de la Ciudad de México, donde se va a transmitir en vivo por Zoom y se estará en presencial en la ciudad. Sin más que decir, si gustan acompañarnos ese día o quieren saber más información, nos encuentran en las redes sociales de La Voz de Residente y ahí podrán verificar todos los datos que ustedes gusten. Sin más que decir, muchas gracias, que tengan muy bonita noche. Hoy fue un poquito diferente porque no estuvimos en vivo con el doctor, pero el punto al final del día es seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias por acompañarnos, que pasen muy bonito día.